El caos era una sinfonía de violencia controlada. Los gritos resonaban en las paredes de mármol del opulento salón, y hombres con equipo táctico oscuro se movían con una determinación fluida y aterradora. Vi a Iván, el padre del novio, un hombre de un orgullo inmenso y terrible, estrellado contra una columna, con el rostro pintado de pura incredulidad. Durante todo el proceso, permanecí completamente inmóvil, con un único auricular blanco fantasma en mi oído conectándome a un mundo mucho más allá de este. Un líder de equipo de la Interpol, con el rostro oculto tras un casco, pasó junto a mi familia, que gritaba histéricamente, y se detuvo frente a mí. Los ignoró por completo. Su voz, baja y respetuosa, se abrió paso entre el ruido. Eco, confirmación recibida. Todos los objetivos están siendo asegurados. Entonces me miró, expectante, esperando su siguiente orden. Pero apenas 10 minutos antes, el único sonido era el redoble de un cuarteto de cuerda. Estaba sentado en primera fila, un elemento indispensable en la gran producción de la vida de mi hermana. Y allí estaba ella, mi hermana Chloe, la eternamente radiante niña dorada de la familia, deslizándose por el pasillo. Al pasar junto a mi asiento, se inclinó hacia mí, con una hermosa sonrisa afilada. ¿Sigues jugando a los soldados, Ana? Su burla fue lo suficientemente fuerte como para que nuestros padres la oyeran. Me alegra mucho que hayas podido tomarte un día libre de tu pequeño pasatiempo gubernamental. Sentí sus miradas sobre mí, mis padres, dos personas que creían que una superficie pacífica era más importante que cualquier verdad incómoda. Me ofrecieron una sonrisa familiar y compasiva. En mi rostro, nada dentro. Era solo otra entrada en el largo y silencioso libro de cuentas que llevaba. Esta iba junto a la vez que olvidaron mi graduación de cuántico, porque coincidía con el fin de semana de spa de Chloe, junto a las palmaditas condescendientes en la cabeza cada vez que mencionaba mi trabajo de oficina. Había aprendido hacía mucho tiempo que la única forma de sobrevivir en mi familia era convertirme en una caja negra, impenetrable e ilegible. No les interesaba la verdad de mi vida, así que simplemente dejé de ofrecérsela. Mi mirada se dirigió al altar donde esperaba su novio, Dimitri, un hombre con un encanto tan pulido como sus zapatos. Intercambió una mirada con su padre, Iván, cuya mirada reflejaba una frialdad que siempre parecía traspasar su fachada jovial. Murmuraban entre sí en ruso, un idioma que creían que era un escudo privado. Pero no tenían ni idea de que mi afición me había convertido en uno de los principales analistas de señales de la Oficina de Europa del Este de la OTAN. Escuché cada sílaba. Mecanismo Púskovo, polvoriento. El mecanismo del gatillo está entregado. No era solo una frase, fue el broche de oro, la confirmación definitiva, cifrada, de un negocio de armas que había seguido meticulosamente durante 18 meses, un negocio que involucraba componentes nucleares tácticos del mercado negro. Era la luz verde para la operación Velo Blanco. Las palabras de mi hermana debían ser la confirmación pública definitiva de mi condición de fracaso familiar. No tenía ni idea de que estaba hablando con la única persona del mundo autorizada a quemar su nueva vida. Para comprender la autoridad tras la orden que estaba a punto de dar, hay que comprender las dos vidas que me habían obligado a vivir. Mis dos vidas se regían por principios completamente diferentes. Una se regía por la emoción y la percepción, la otra por datos contundentes y hechos innegables. La trágica ironía fue que mi familia, quienes se suponía debían amarme incondicionalmente, vivían completamente en el mundo de la percepción, un mundo donde yo simplemente no estaba a la altura. Esto nunca fue más evidente que 6 meses antes de la boda, en una cena suntuosa para celebrar el compromiso de Chloe. El restaurante era ruidoso, caro y sofocantemente alegre. Dimitri, el prometido de mi hermana, era el centro de atención, un maestro titiritero que manejaba los hilos. Le regaló una botella de whisky escocés excepcional a mi padre,
un hombre que medía el valor de una persona por apretones de manos y cargos. Mi padre sonrió radiante y le dio una palmada en la espalda a Dmitri como si le hubiera tocado la lotería. Entonces, Dmitri sacó una pequeña y elegante caja para mi madre que contenía un bolso de diseño que ella solo había mencionado de pasada. Su exclamación fue de puro deleite. Fue una actuación impecable, y él había comprado su lealtad a cambio de unos pocos artículos de lujo. Entonces, llegó el momento de Chloe. Con un gesto de maestría, anunció que la habían nombrado socia principal de su empresa de marketing. La reacción fue como una oleada de validación. Mis padres estallaron en aplausos, con el rostro radiante de un orgullo que no había visto dirigido hacia mí desde, nunca. Estaban pendientes de cada palabra mientras describía su nuevo cargo, sus nuevas responsabilidades, su innegable ascenso en lo que mi padre llamaba el mundo real. Me quedé allí sentado, exhausto. Habían pasado menos de 48 horas desde que terminé una operación encubierta, un maratón de 72 horas sin dormir rastreando a un traficante de esclavos serbio a través de canales cifrados. Mi mente seguía siendo un laberinto vertiginoso de códigos y coordenadas. Pero lo intenté. Intenté salvar el abismo. En un momento de calma, mencioné en voz baja: de hecho, acabo de completar un complejo proyecto de análisis de datos en el trabajo. Fue todo un éxito. Mi padre se volvió hacia mí, me dio una palmadita en la mano con cariño desdeñoso y pronunció la frase que definió nuestra relación. «Qué bien, querida», dijo, con una sonrisa llena de lástima. «Pero mira a Chloe ahí fuera, creando cosas. Ahí fuera, en el mundo real». La insinuación flotaba en el aire, densa y asfixiante. Mi mundo, fuera lo que fuese, no era real, era un pasatiempo, una nota al pie. Ahora, déjame mostrarte mi mundo irreal. Imagínate el polo opuesto de ese restaurante cálido y ruidoso. Imagina una habitación fría y silenciosa, enterrada en lo profundo de una instalación gubernamental segura. La llamábamos El Esquife, una instalación de información confidencial compartimentada. La única luz provenía del resplandor de 6 monitores dispuestos alrededor de mi escritorio, cada uno un torrente de conversaciones cifradas, señales térmicas satelitales y transacciones financieras. Esta era mi oficina. El aire era frío y estéril, con un ligero olor a ozono proveniente de los servidores. Allí dentro no había novios encantadores ni promociones de marketing. Solo había datos, y los datos me contaban una historia aterradora. Mi jefe, el director Jensen, un hombre severo y tranquilo que rara vez mostraba emociones, estaba detrás de mí. Su presencia no me reconfortaba. Fue una espera, un recordatorio de lo que estaba en juego. No se dedicaba a las cortesías, se dedicaba a los resultados. Señalé una línea de código en la pantalla principal, una cadena de caracteres que a cualquier otra persona le parecería un disparate. «Señor, el parloteo sobre Vulov va en aumento», dije con voz plana y profesional. «Están usando una nueva clave de cifrado, pero los metadatos son deficientes». Señala una única transferencia de activos de alto valor programada para mediados de agosto. Arrastré un archivo por la pantalla, una invitación de boda digital para Chloe y Dmitri. La cronología es demasiado perfecta. Creo que la boda de Dmitri no es solo una boda. Es la tapadera para el intercambio final. Jensen guardó silencio un largo rato, con la mirada escudriñando los flujos de datos. No cuestionó mi lógica ni me llamó paranoico. No me dio una palmadita en la mano para decirme que me alegrara por mi hermana. Simplemente asintió, un gesto único y firme, de absoluta confianza. «Tu análisis nunca se ha equivocado, Echo», dijo, usando mi indicativo. En esa habitación, yo no era Ana, la hermana rara y callada. Era Echo, un analista de primera. «¿Qué necesitas?» Esa fue la diferencia. Mi familia vio mi cautela como un defecto de carácter, un síntoma de una parte rota de mí.
Mis superiores la vieron como mi mayor fortaleza. Intenté advertir a mi madre una última vez unas semanas después por teléfono. Lo mantuve vago, profesional. Mamá, solo tengo algunas preocupaciones sobre los socios de Dimitri. Quizás deberías animar a Chloe a bajar el ritmo. El suspiro al otro lado de la línea fue decepcionante. Era el suspiro que he oído toda mi vida. Ay, Ana, mi madre, una mujer que creía que la felicidad era una decisión, incluso si eso significaba ignorar los hechos, dijo con cansancio. Siempre eres tan desconfiada. Tu tiempo en el ejército te volvió paranoico. ¿No puedes alegrarte por tu hermana al menos por una vez? Por fin tiene todo lo que siempre quisimos para ella. En ese momento, el muro que separaba mis dos mundos se sintió imposiblemente alto. No solo estaba desestimando mi preocupación, estaba invalidando las mismas habilidades que mantenían a la gente a salvo, los mismos instintos que la directora Jensen valoraba por encima de todo. Me decía que mi realidad era errónea. Durante años les había permitido seguir su narrativa. Les había dejado creer que yo era la rota, la que no podía adaptarme. Pero habían traído su mundo derrumbándose en el mío. Y en mi mundo, la sospecha es una cualidad de supervivencia, y la paranoia es solo otra palabra para referirse a un procedimiento. Esa llamada con mi madre fue la confirmación definitiva que necesitaba. No era solo que no me vieran, era que decidieron no hacerlo. Preferían la mentira cálida y reconfortante a la verdad fría y complicada. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor se alejó, reemplazado por una claridad escalofriante. El objetivo ya no era solo observación, era intervención. A la mañana siguiente, entré en la oficina del director Jensen y presenté formalmente una propuesta. Se llamaba Operación Velo Blanco, un plan para usar la boda de mi hermana como una oportunidad táctica para capturar a todo el liderazgo del sindicato Volkov de un plumazo. No se trataba de venganza, la venganza es emocional, fue un cálculo estratégico, la neutralización de una amenaza global. La fase de planificación se convirtió en mi mundo entero. Llamé a mi madre con el pretexto de que quería ayudar con la boda. Me encantaría ver la lista de invitados, le dije, solo para tener una idea de quiénes vendrían. Estaba emocionada y me envió la hoja de cálculo por correo electrónico sin pensarlo 2 veces, feliz de que su difícil hija finalmente mostrara interés. Llevé esa lista al bote y revisé cada nombre en la base de datos de la lista de vigilancia de la OTAN. Se iluminó como un árbol de Navidad. Una a una aparecieron señales de alerta junto a los nombres de conocidos traficantes de armas, blanqueadores de dinero y delincuentes de alto nivel, todos haciéndose pasar por empresarios legítimos. Utilizando imágenes satelitales del opulento lugar de la boda, comencé a construir la superposición táctica, informando a los equipos interinstitucionales de Interpol y los organismos nacionales de inteligencia sobre los puntos de entrada, las estrategias de salida y los puntos ciegos de vigilancia. El final. La reunión informativa fue con el director Jensen. Tenía abierto en su escritorio el expediente oficial de la Operación Velo Blanco. Me miró con expresión indescifrable y me hizo la única pregunta importante. ¿Estás seguro, Echo? Esta es tu familia. Sostuve su mirada sin pestañear. Todos los años de ser ignorado, de ser la nota al pie de la familia, habían forjado un núcleo de acero en mi interior. Son un vector de amenaza, señor. Respondí con voz tranquila. Mi hermana es un activo comprometido, lo sepa o no. El riesgo es inaceptable. Me miró fijamente un buen rato, luego cogió un sello de goma grueso y lo golpeó con fuerza en la portada del expediente. Aprobado. El último paso era establecer el protocolo de activación. Yo sería el verificador in situ. Toda la operación multinacional multimillonaria dependía ahora solo de mi palabra. El vestido estaba elegido, las flores encargadas y las invitaciones enviadas. Mi familia creía que estaban planeando una boda. Yo estaba planeando una guerra. No tenía ni idea de que estaban entrando en mi arena, donde yo escribía las reglas del juego. Llegó el día de la boda, envuelto en marfil y oro.
El lugar era un monumento a la riqueza desmesurada, con arreglos florales que costaban más que mi primer coche y lámparas de araña que destilaban cristales como lágrimas congeladas. Mi familia, por supuesto, me trató con su característica indiferencia cortés. Me sentaron en el extremo de la mesa principal, una ubicación estratégica que me hacía visible y fácil de ignorar. Mi padre, radiante con su esmoquín alquilado, se acercó y palmeó la silla vacía a mi lado. «Guardamos esto para cuando traigas una cita de verdad, Ana», dijo con un guiño. «No solo por tu trabajo». Era un guiño familiar, otra entrada casual en el libro de cuentas. Me dolió, no por el comentario en sí, sino por el significado que tenía toda una vida, la creencia tácita de que mi vida estaba vacía, mi carrera, un sustituto para un hombre que él pudiera aprobar. Le dirigí una sonrisa tenue y evasiva. La ceremonia comenzó. La música subió de volumen y la procesión de damas de honor descendió por el pasillo. Luego llegó Chloe, radiante, una novia dorada de pies a cabeza. Al pasar me lanzó una última mirada burlona y susurró: «Sigo jugando a los soldados». Mis ojos no se inmutaron. Mi ritmo cardíaco no varió. Había compartimentado mi parte emocional, la hija herida, la hermana invisible, y la había encerrado. El analista tenía el control ahora. Todos mis sentidos estaban agudizados, enfocados en un solo objetivo. En el altar, cuando Chloe y Dmitri se tomaron de la mano, lo vi. Ivan Vulov, un hombre cuyas manos estaban metafóricamente manchadas con la sangre de cientos, apretó el hombro de su hijo en un gesto paternal, se inclinó y susurró: «Llevo 18 meses esperando oírlo». El sonido atravesó la música, el monótono tono de los oficiales, y llegó a mis oídos como un disparo de fusil. Mecanismo de disparo de Puskavoy. El mecanismo de disparo está activado. Eso fue todo. La confirmación final. Mi entrenamiento tomó el control. Mis movimientos, pequeños y precisos, para no llamar la atención. Levanté la mano con calma, rozando con los dedos el antiguo broche de plata que llevaba prendido en el vestido. Era una pieza preciosa, un regalo de mi abuela, pero su verdadero valor residía en el micrófono militar oculto en su filigrana. Giré ligeramente la cabeza, como si admirara los arreglos florales a mi izquierda, y acerqué la boca al dispositivo. Mi voz era un murmullo desprovisto de emoción, una simple transmisión de datos. «Félix, esto es eco», susurré. «Quimera está activa», repito. «Quimera está activa». Las palabras salieron volando, flotando en el éter, activando una red de agentes por toda la ciudad. La trampa había saltado. Los siguientes 5 minutos fueron los más largos de mi vida. Me quedé completamente quieta, como una estatua tranquila en un mar de dichosa ignorancia. Observé a mi hermana contemplar con adoración al hombre cuyo mundo estaba a punto de destrozarse. Observé a mis padres secarse los ojos con pañuelos, rebosantes de alegría por la pareja perfecta que su hija había formado. Sentí un dolor. No arrepentimiento, sino una profunda y triste tristeza por la devastación que estaba a punto de desatarse. Era el precio de la seguridad. Era el coste de detener a hombres como los Vulov. El oficial sonrió con benevolencia. «Ahora pueden besar a la novia». Al asomarse Dmitri, las grandes puertas dobles al fondo del salón se abrieron de golpe. No fue una avalancha caótica, fue una inundación aterradoramente eficiente. Hombres con equipo táctico negro, con la insignia de la Interpol estampada en blanco sobre el pecho, irrumpieron en la sala, aseguraron las salidas y avanzaron hacia el altar con una determinación escalofriante. El pánico se apoderó de ellos. Los invitados gritaron y se levantaron de sus asientos. Dmitri e Ivan fueron los primeros en ser llevados, estrellados contra el altar blanco inmaculado y asegurados con bridas antes de que pudieran siquiera procesar lo que estaba sucediendo. Chloe dejó escapar un grito desgarrador, un sonido de puro horror incomprensible. Mi padre, con el rostro morado de rabia,
se levantó y le gritó al agente más cercano. ¿Qué significa esto? ¿Quién manda aquí? El agente lo ignoró por completo. En cambio, el líder del equipo, una figura imponente que se movía con absoluta autoridad, empezó a caminar a grandes zancadas entre el caos. Pasó junto a la novia que lloraba, junto al padre que gritaba, junto a los hombres acobardados y poderosos del sindicato Vulov. Caminó directamente hacia mí. Se detuvo a 1 metro de distancia. Su postura transmitía solo respeto profesional. Su voz era lo suficientemente alta como para que toda mi familia la oyera. «Eco», dijo, y su indicativo de llamada atravesó el ruido como una cuchilla. «Todos los objetivos principales están asegurados. El paquete es prioritario». ¿Sus órdenes? El mundo se detuvo. Todos los sonidos en la habitación parecieron apagarse al instante. Los sollozos de Chloe se le atascaron en la garganta. Mi padre se quedó boquiabierto, sin palabras de indignación. Todos se quedaron mirando. Sus rostros eran una cascada de emociones a cámara lenta. De la ira a la confusión, a una comprensión incipiente, repugnante y aterradora. La hija inútil, la aficionada silenciosa, la mujer a la que aborrecían por no tener una vida real, era la comandante. Mi hermana se había pasado la vida buscando un nombre, Vulov. Al final, solo bastó una palabra para demostrarle que mi nombre, el que nunca supieron, tenía todo el poder. En el silencio resonante que siguió a la revelación, el único movimiento fue el de mi hermana. Chloe, la novia dorada, se desplomó en el suelo. Su carísimo vestido de novia la envolvió como un sudario, y me miró, con el rostro bañado en lágrimas y maquillaje corrido, los ojos llenos de una cruda y destrozada traición. Tú hiciste esto», dijo con voz ahogada. Las palabras apenas fueron un susurro. Por un fugaz instante sentí la fuerza de nuestra antigua dinámica, la expectativa de que la consolara, le diera explicaciones, manejara sus emociones. Pero esa persona se había ido. Miré desde su cuerpo destrozado en el suelo hasta la agente de la Interpol, que seguía de pie frente a mí, esperando mi orden. No le respondí, no le di ninguna explicación, simplemente di una orden. «Asegura el perímetro», le dije a la agente con voz clara y firme. «Quiero una inspección completa de la suite del novio». El agente asintió una vez y se giró para transmitir mi orden. Me alejé sin mirar atrás, dejando a mi familia aislada en los restos de su día perfecto. Pasaron 6 meses. El aroma a flores marchitas y pánico fue reemplazado por el aire limpio y estéril de la sede de la OTAN en Bruselas. Me encontraba en una sala de reuniones segura, sin ventanas ni paredes diseñadas para impedir la entrada o salida de cualquier señal. A mi lado, el director Jensen señaló una enorme pantalla interactiva que mostraba una compleja red de conexiones, una telaraña de líneas rojas que provenían de un único punto: la boda de Chloe. La información obtenida de la Operación Velo Blanco era un eco de tesoro, dijo, con una inusual nota de satisfacción en su voz. Esto condujo al desmantelamiento completo de 27 empresas fantasma y al arresto de 112 agentes en 9 países. Hizo un zoom sobre una foto de Ivan y Dmitry Vulov, cuyos rostros ahora aparecían sombríos y pálidos en las fotos policiales. «No solo cortaste una extremidad», continuó, «cortaste la cabeza de la serpiente». Luego colocó una lima gruesa nueva sobre la mesa de pulido frente a mí. «El Consejo ha revisado tu informe posterior a la acción. Han aprobado tu ascenso. Ahora estás a cargo de toda la oficina de Europa del Este». Mi nueva oficina era más un centro de mando que una oficina. Mi nuevo equipo no era un grupo de parientes unidos por obligaciones. Era un grupo cuidadosamente seleccionado de los analistas, lingüistas y estrategas más brillantes de toda la alianza. Cuando dirigía las sesiones informativas, no había sonrisas condescendientes ni miradas compasivas. Había preguntas agudas, teorías perspicaces y una concentración colectiva en la misión.
Estaban pendientes de cada palabra, no por obligación, sino porque respetaban mi criterio. Confiaban en mi instinto. Aquí, rodeado de la serena intensidad de personas dedicadas a una causa más grande que ellos mismos, finalmente comprendí cómo debía sentirse una familia. No se trataba de sangre, se trataba de respeto mutuo, un propósito compartido y la discreta confianza de saber que todos en la sala te respaldaban. Una noche, mientras revisaba información satelital sobre una nueva amenaza en desarrollo, mi teléfono seguro del trabajo vibró en el escritorio. Era un mensaje de texto reenviado a través de varias capas de seguridad desde mi vida civil. Era de mi madre. El mensaje era breve, una patética bandera blanca de un mundo que ya no habitaba. Chloe no nos habla, nos culpa de todo. Por favor, llama a Ana. No entendemos. Leí las palabras y, por un instante, sentí un destello de una vieja y familiar tristeza, un fantasma de la niña que anhelaba desesperadamente su comprensión. Pero fue solo un destello, ya no tenía poder sobre mí, no había ira ni amargura, ni siquiera una sensación de victoria, solo había una paz serena y silenciosa. Mi felicidad ya no dependía de su aprobación y mi paz ya no dependía de su comprensión. Puse el dedo sobre la pantalla un momento y luego simplemente archivé el mensaje. Volví mi silla hacia el mapa brillante en la pared, hacia el trabajo que importaba, hacia la vida que había construido. Mi hermana se burló de mí por jugar a ser soldado, sin darse cuenta de que estábamos en un campo de batalla real y que ella había elegido el bando perdedor. Al final, obtuvo la historia de su boda, pero no la que había planeado.